Bueno, como ustedes saben, nosotros hacemos de forma regular el índice de percepción del ánimo social. En este caso en particular, medimos los 4 primeros meses del gobierno de Javier Milei. Y la verdad que lo que sorprende, pero no tanto, es que hay como una sensación de aceptar un sufrimiento, es Ajá. decir, como que es válido el ajuste, en tanto y en cuanto esto puede generar alguna expectativa en el corto plazo o en el mediano plazo. Digo, sobre todo, lo que más nos llama la atención es que está muy diferenciado cuando uno lo toma por sectores sociales. Tanto los sectores más bajos como los sectores más altos tienen una expectativa positiva respecto de que este experimento social llamado Javier Milei y su política puede llegar a terminar bien en el mediano plazo. No es el mismo caso, digamos, respecto de los sectores medios, que ya empiezan a tener una sensación mucho más negativa. De hecho, solamente un 44% tiene una sensación positiva de las medidas que se están llevando a cabo de este plan de ajuste. Y sobre todo los sectores de 65 más, que es el sector, digamos, de la clase pasiva, los jubilados, donde evidentemente esto refleja un poco lo que está pasando. Hoy hay un fortísimo ajuste donde los que más lo están sufriendo, o donde más se está licuando, es precisamente con el sector de los jubilados, la clase pasiva, y con los sectores medios. Esto es un Claudio, poco espera, nosotros lo... espera Sí. un segundito. No, no. ¿Cuál fue el parámetro, el rango de edades? ¿A cuánta gente se ha consultado? ¿Cuál es la media de esta percepción social fresquita, tan nueva que nos has hecho llegar? Bueno, este es un estudio que nosotros hicimos en todo el AMBA y sobre un total de 2.540 casos. Es una muestra muy amplia. Bien. Por lo tanto, digamos, cuando uno hace la proyección se da cuenta que efectivamente estas cuestiones tienen que ver con esto que te estaba haciendo mención recién. Hay una sensación de, podríamos llamarlo, sensibilidad del sufrimiento. Digo, un término raro, pero que se está empezando a usar y que implica que hasta dónde somos tan sensibles para poder soportar un sufrimiento que implica este ajuste fortísimo que se está poniendo en práctica, pensando que teóricamente esto puede llevarnos a alguna expectativa positiva. Obviamente esto abre un montón de preguntas, digo, pensando, digamos, simplemente esto, digamos, hay una crítica también que subyace respecto del pasado reciente, es decir, 20 años de estado de bienestar evidentemente no han podido solucionar muchos de los problemas que hoy siguen vigentes y entonces, digamos, se ha priorizado esta expectativa o esta generación de pensar en términos que este plan de ajuste puede llegar a cambiarnos nuestra vida con un Estado que se aniquila y dejando todo, digamos, librado a las leyes del mercado. Es muy complejo, pero bueno, esto es lo que está pasando hoy, ¿no? Demuestra también la controversia y la digamos, enorme complejidad de nuestra sociedad. ¿Qué encontraron? Una y te doy, Ubaldo. En el marco de uno de los primeros ítems que tocaron, después si hay tiempo repasamos el resto, pero en cuanto a la situación de las familias, ¿es esta desazón, bueno, estoy entregado y hay que seguir, pero no reclamo? ¿Qué encontraron? No, lo que nosotros vemos es que las medidas económicas y el plan de ajuste poco a poco va llevando un grado de conflictividad social. Digo, esto es gradual. No se percibe esta sensación, bueno, mañana se va mi ley porque estalla todo. Esto la verdad, hoy uno eso no lo puede plantear. Lo que sí se ve es que hay gradualmente sectores que poco a poco, digamos, este plan de ajuste va haciendo mella. Pero coincide mucho, digamos, con lo que el mismo gobierno plantea, digamos, los sectores que hoy están licuando todo, donde se aplicó la licuadora, la motosierra, es precisamente en los sectores de clase media y en los sectores, en la clase pasiva, en los jubilados. Los sectores más vulnerables todavía siguen teniendo alguna contención y también, digamos, que están en un estado donde, bueno, más allá de la contención que tiene, es como que todavía, digamos, suponen que este tipo de política puede llegar a cambiarles la vida, porque lo que hubo antes finalmente no les terminó cambiando la vida. Ujú. Claudio, más allá del argumento que aparece remanido respecto a
el punto de partida del gobierno de Milei, que tiene que ver con las gestiones anteriores. Obviamente que también esto debe estar respondido por los distintos sectores socioeconómicos que lo componen, a este voto, a esta gente que respondió a la consulta, pero ¿qué razones tienen hoy los distintos sectores que todavía confían en el gobierno de Javier Milei para encontrar el discurso y la política del gobierno de La Libertad Avanza como inspirador? ¿Por dónde pasan esas razones, más allá del punto de partida de la gestión o hasta de la propia elección que se hizo de un candidato sobre otro? Bueno, hay una plantilla que, si ustedes la ven, habla precisamente de los sectores sociales, que coincide mucho con lo que está preguntando. Los sectores sociales, ustedes, si se fijan, los sectores bajos y los sectores altos, hay una expectativa positiva, que creo, si no recuerdo mal, ronda entre el 58 y el 59%. No es un número bajo. No, claro. En tanto en los sectores medios estamos en el 44%. Es decir, hay un 44% de sensación, digamos, positiva, pero hay un 56% de imagen negativa o de sensación, digamos, totalmente negativa. ¿Qué implica esto? Que los sectores medios ven como muy negativo la aplicación de este ajuste, de esta política, y a pesar, seguramente, que muchos lo han votado y muchos otros no, digo, ya saben perfectamente que hoy están sufriendo las consecuencias de este plan de ajuste o de las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Javier Milei. Los otros sectores, digamos, los que están en los extremos, tienen una expectativa positiva. En los sectores altos, yo creo que porque Milei vino a decir, bueno, no voy a afectar el orden establecido, cuando todos los gobiernos anteriores, excepto el gobierno de Macri, pero tomemos desde el año 2000 para acá, lo que habían hecho era precisamente tener un Estado que era más activo, un Estado que regulaba, un Estado que se metía en la economía, un Estado que intentaba distribuir mejor la riqueza de nuestro país. Un Estado presente, por llamarlo de algún modo. Y en el caso de los sectores más bajos, precisamente son sectores que todavía hoy siguen estando contenidos. Fíjense ustedes que cuando se aumenta algo desde el punto de vista de las partidas del Ministerio de Capital Humano, está dirigido absolutamente a la tarjeta, digamos, de los alimentos, a UH, a dar un mayor, digamos, espacio de contención a las personas que menos tienen, por ahora. Digo, pero los recursos se destinan a eso, nada más. Y digamos, a plantear, bueno, vamos a sacar a los punteros, vamos a sacar a las cooperativas, ese discurso, digamos, que pega en sectores precisamente altos y sectores medios, pero que también pega en alguna parte de los sectores más bajos. Yo lo que creo, y yendo al grano de lo que vos estás planteando después de este contexto, a nosotros nos parece que hoy, como dije, hay una aceptación que el sufrimiento es válido, porque lo que se presupone, sin ningún tipo de algo a qué aferrarse todavía, es que este modelo puede llegar a tener una consecuencia positiva para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que pasó antes no nos solucionó gran parte de los problemas de nuestras vidas. Todavía tenemos muchísima pobreza, la Argentina sigue teniendo problemas económicos insolubles, el caso de la inflación, la microeconomía no termina de arrancar, etcétera, etcétera. Tenemos una deuda enorme, bueno, en fin, muchísima desigualdad social, en fin. Y por el otro lado, hay una crítica feroz a la dirigencia política tradicional. Milei es alguien, digamos, que es totalmente disruptivo, porque como él dice, es un outsider. No vienen los partidos políticos tradicionales, y los que han gobernado hasta ahora han sido los partidos políticos tradicionales. Se muestra tal como es, no es tampoco alguien que pertenezca a la clase alta ni a la clase rica, es más bien de un sector medio, ¿sí? Alguien que es producto también de, si se quiere, del tema de la movilidad social, padre, digamos, laburante, empresario, la madre creo que era docente, o ama de casa, y él pudo estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, digo, representa un determinado perfil que hasta ahora no había llegado nunca al poder. Entonces muchos lo ven como uno de los propios y tienen esta expectativa de, bueno, seguir aceptando el sufrimiento con este ajuste que es feroz, absolutamente feroz, a ver si efectivamente esto tiene algún resultado, digamos, totalmente positivo
para nuestras vidas. Claudio. Lo que sí podemos decir nosotros, Dale. lo que sí podemos decir nosotros, que cuando uno mira la historia, estos son modelos que ya están absolutamente probados, que se han, digamos, aplicado, y a donde es imposible pensar una sociedad sin un Estado que regule, que participe, que pueda equilibrar las desigualdades que el propio mercado provoca. No tenemos mucho tiempo, pero a ver, ayúdame, después la seguimos en tal caso. La precarización de las familias, la precarización, porque la vida la precarizamos a partir de esto. Y entonces vos hablás de una continuidad de que puede transformarse en un tiempo X, un año, dos, pero muchos no llegan ni a 2 meses. Y ahí hay una dicotomía en el planteo, ¿no? ¿Cómo es entonces? Hablaba con Ubaldo, hay cosas que dejamos, hablaba con mi compañero de ruta en esta empresa y vas dejando cosas. ¿Qué han encontrado ahí en la precarización familiar? Esto precisamente, es decir, se acepta hacer un recorte de los gastos cotidianos, se acepta, digamos, sufrir un poco a ver si efectivamente esto tiene algún tipo de incidencia positiva o no. La aplicación de estos modelos de ajuste y la aplicación donde el mercado decide todo quizás tenga alguna salida. Evidentemente nosotros no creemos que sea así, pero lo que reflejan las encuestas que estamos haciendo Totalmente. hoy es que hay una mayoría todavía Bien. importante, aunque no superlativa, porque estamos hablando de un 50-51%, tiene una expectativa positiva que estos modelos quizás puedan llegar a tener algún rédito. Nosotros honestamente creemos que no, pero bueno, son los datos que nos están marcando, Sí, digamos, sí, las sí. mediciones que estamos haciendo. Esto es lo que queríamos contar. Ubaldo, la seguimos después. La seguimos, ojalá que podamos tener a Claudio acá en algún momento. Sí. Sí, sería bueno tenerte acá. Igual se te ha escuchado bárbaro. Siempre es importante que nos acompañes. Quizás 2 movilizaciones como un paro anunciado para el 9 de mayo o una movilización de universitarios para el 23 de abril signifique algo, ¿no? Digo, se haga ver un descontento. Yo creo que como están dadas las condiciones, la única manifestación que puede haber no es a través de las fuerzas políticas, porque me parece que las fuerzas políticas tienen que hacer también mea culpa y tratar de reorientar, digamos, hacia dónde avanzan o qué es lo que proponen para poder confrontar con este tipo de modelos que hoy se están poniendo en marcha. Y sí me parece que la presencia en la calle poco a poco va a ser absolutamente decisiva, porque aumenta el tema de la conflictividad social y es una manifestación, quizás sea el único tipo de digamos, manifestación que uno puede hacer para que algunas medidas, digamos, bueno, no se, no se, no se pongan en práctica. Miren, les voy a decir algo. En el año 2001 teníamos casi un 50% de pobreza. La tasa de desempleo era de 2 dígitos, no era de 1. Hoy es de 1 y ya desde hace algunos años sigue siendo de 1. Las variables macroeconómicas estaban absolutamente destruidas. Hoy, digamos, están mal, pero tampoco estamos tan mal. La actividad industrial estaba absolutamente parada en el año 2001. Quiere decir que había una situación de descontento enorme. ¿Cuándo se produjo el descalabro y la salida de la gente masivamente a la calle? Cuando atacaron algo central de la clase media, que fue el corralito. Cuando la clase media no pudo disponer de sus ahorros y vio que su estándar de vida se caía terriblemente porque no podía, digamos, tomar en cuenta su propio dinero, sus ahorros de toda la vida, la gente salió a la calle y se produjo lo que se produjo. Es decir, ya había un caldo de cultivo y simplemente lo que pasó fue que, bueno, la gota que rebalsó el vaso. Entonces, bueno, digo, yo creo que hay tiempos y tiempos. Yo creo que estos son modelos, como dije, que están probados, que no van a dar una solución realmente efectiva respecto de buscar la mejora, digamos, la distribución de los ingresos de nuestro país, que sí van a beneficiar a un determinado sector social, que ya sabemos cuál es, al orden establecido, por llamarle así, pero que evidentemente todavía, por los errores del pasado, la figura de Javier Milei hoy tiene una presencia activa y sinceramente hay gente que tiene expectativa que esto puede llegar a funcionar.